Bueno, daremos inicio a la actividad. Le damos una cordial bienvenida y un afectuoso aplauso a nuestros invitados. Los dejo ahora con Moira Delano, presidenta y encargada de esta Feria Internacional del Libro. Oye, bueno, muy buenas tardes. Saludar a todas y a todos quienes nos acompañan. Hoy día con esta importante conversación, Democracia en el siglo XXI, debo excusar a la profesora académica Catherine Figueroa, jefe de carrera de Ciencias Políticas de nuestra universidad, quien no pudo estar en esta oportunidad. Entonces me han pedido que presente a nuestros dos invitados destacados, académicos e investigadores, que va a ser un lujo poder conversar con ellos, Amaya Alves Marín y Manuel Canales Cerón. Así que muy bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación y estar en la Feria Internacional del Libro del Bío Bío. Amaya Alves Marín es abogada y académica, doctora en Derecho por la Universidad de York, Canadá, y profesora titular de la Universidad de Concepción. Es investigadora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia, y ha desarrollado diversos trabajos de investigación sobre derecho constitucional, derechos humanos, regulación de las aguas y pueblos originarios, tanto a nivel nacional como internacional. Trabaja junto a organizaciones sociales en la defensa del medio ambiente y de los pueblos originarios y es fundadora de la corporación colectiva Justicia en Derechos Humanos. Bienvenida, Maya. Muchas gracias. Manuel Canales Cerón es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Sus líneas de trabajo abordan las condiciones de producción y el análisis de los datos en ciencias sociales. Desarrolla la metodología desde sus prácticas o técnicas en los enfoques cuantitativos, cualitativos y dialéctico o reflexivo. En su libro Metodologías de la Investigación Social despliega las distintas perspectivas y sus instrumentos, permitiendo al investigador conocer cada una de ellas para desarrollar su opción de investigación y análisis, y es autor de LOM Ediciones. Así que muy bienvenido, Manuel. Hemos querido, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío, en su versión 2023, incorporar diversos temas de conversación que sabemos que son importantes y relevantes para la discusión pública, de interés ciudadano, porque creemos que los espacios de este tipo de encuentros, este tipo de plataformas culturales, precisamente es para poder reflexionar en conjunto sobre temas que efectivamente debemos preocuparnos. Y hoy día la democracia en el siglo XXI es uno de los desafíos, el cómo enfrentamos, ¿verdad?, este gran espacio democrático que debemos mantener y profundizar. Entonces, quiero partir para entregarles sus minutos, ¿verdad?, tal vez con tres aristas de esta democracia en el siglo XXI, tanto en Chile como en Latinoamérica. Uno es preguntar si tenemos una crisis de representación política, que en el proceso constituyente fue uno de los temas tal vez centrales y más debatidos en ese sentido. Existe una crítica transversal, diría yo, de muchos actores de nuestra comunidad con los espacios y las formas de representación actuales. ¿Cómo ustedes ven en este tema de poder perfeccionar y profundizar una buena y mejor democracia? ¿Cómo ven ustedes precisamente estas formas de representación? En el contexto del proceso constituyente que se inició cuando iniciamos efectivamente con el plebiscito, ¿verdad?, de entrada, y este acto fallido y dificultoso que tenemos, y este inicio de este nuevo proceso que todavía estamos expectantes, ¿verdad?, de cómo efectivamente
se va a conducir, cómo se va a abordar, cuál va a ser precisamente la representatividad de esto, además con la experiencia que Amaya ha tenido de ser convencional constituyente. Pero está con un poquito de... Precisamente con la experiencia también que Amaya ha tenido, ¿verdad?, de ser una convencional constituyente muy activa, muy reconocida, precisamente en instalar temas centrales que creemos que hoy día la democracia del siglo XXI necesita. No hablo más, entonces quiero dejar a profesor Canales a que nos muestre ahí su presentación. Si quieres te ayudo o... Voy a ir viendo si lo logro. Ya, bueno. Vale. Si no te puedo ayudar. Vale. Hola, ¿qué tal? Un gusto, la verdad, estar aquí en Concepción, en esta mesa, en este campus, tan universidad que es esta universidad, cuando los conceptos van perdiendo fondo, ¿no? Parte de la historia que tenemos es que las cosas ya no son lo que eran, sino simplemente juegos de transacciones, y aquí uno respira universidad por todos lados y eso da gusto, ¿no? Esas cosas no se improvisan, ni se compran, ni se venden, ¿no? Por eso tiene la historia que tiene y la densidad que tiene. Por eso es un gusto hablar de democracia en un lugar como este. Muchas gracias. Pensaba cómo abordar esta pregunta para que no me quedara grande ni entrar en disquisiciones de cualquier tipo. Y me pareció que un modo era ir a encontrar la pregunta allí donde hoy día se está instalando una cierta conversación constitucional y buscar en ella dónde hace ruido, dónde parece que les aparece una pregunta que no pueden tratar y que les desarma el habla. Donde todo ese control que parece que de pronto aparece, desaparece y queda el ruido. Quiero que observemos cómo en los textos de las bases institucionales hay una zona donde el habla debiera ser disculpada, pues se superponen decires, contradicciones, descontradicciones. No saben ya qué hacer y hasta inventan términos. De mucho se criticó a la constituyente anterior. Vamos a ver que aquí hay palabras nuevas. Eso es refundar hasta el lenguaje. Vaya aventura. Observemos. Cuando se habla de los derechos económicos sociales, en esas bases, que son 2 puntos, van a ver ustedes cómo se dice y se desdice, y se contradice y se descontradice. Dice, como quien afirma que Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales. No está hablando de los derechos económicos sociales. Eso sí los reconoce. Siglo XVIII, siglo XIX. No es mucho lo que se avanza. Reconocer los derechos y libertades fundamentales. Y que promueve, ya no los reconoce, el desarrollo progresivo, desarrollo de los derechos sociales, que son los derechos económicos sociales, todos son sociales. ¿Por qué la palabra económica, que al final son derechos de clase? Porque son intereses económicos sociales. Se nombra, no se nombra. Y es promover el desarrollo progresivo, no es comprometerse con su reconocimiento, ni menos aún con el cumplimiento. Que la palabra cumplir, que es de lo que se trata cuando se trata de avanzar en derechos, ni aparece. Desarrollar progresivamente empieza a desdecir el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales, censurados, con sujeción al principio de la responsabilidad fiscal. Se supone que los otros asuntos no. ¿Por qué aquí lo pone? Y les dice además, y a través de instituciones estatales y privadas. ¿Y por qué señala los métodos cuando para los otros no? Sigamos. Ahora lo contradice. En otro punto dice, Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales y nombra la vida, la legalidad, etcétera, el derecho a igualdad, derecho a propiedad, la libertad, etcétera. La libertad de enseñanza, y dice luego, y el deber preferente de la familia de escoger. El deber, está hablando de libertades, de derechos, y pone un deber. ¿Por qué puso un deber?
No confundamos con los deberes escolares que hacen los niños en la escuela. No se trata de eso. Ni con el deber de los padres que tenemos de llevar a nuestros hijos al colegio. No, está hablando del deber de escoger. Esos mismos pueblos que decían que no querían leer el texto, que no era para ellos, que querían expertos, porque ellos no sabían opinar. Tienen que ser expertos en educación ahora y elegir el colegio. Dentro de lo que pueden, claro, porque tampoco es que se puede elegir. Y además es su deber. Y el que no pudo, no cumplió con su deber. Ni la Constitución del 80 lo puso así. ¿Acaso reivindiquen la libertad de elegir? Pero no contribuirlo en una moral. En la moral del debes elegir. Elige, te dicen. ¿No? Elige obedecer. Obedece elegir. Porque eso era todo. De educación no se habla una palabra. Pero esto de elegir es como que se jugara la vida. Y eso rompe la democracia. Porque solo segmenta. Es un dispositivo de segmentación. Pero no solo eso. Luego dice, descontradice, porque claro, afirmarlo como deber ya no era precisamente negarlo como derecho. No puede quedar en el texto eso, que era un deber del padre elegir. Así que el señor que no tiene los 10.000 pesos para el copago está incumpliendo su tarea porque lleva a su hijo al municipal. O el que compra solo un colegio de copago de 10.000 pesos está cumpliendo mal su deber porque no paga los 300 o 400.000 para que su hijo tuviera buena educación. No puede ser. Se le pasó la mano. Bien, ¿cómo lo trataron de arreglar? Descontradiciéndolo. Ahora la fórmula ya no dice el deber, dice algo más refundacional. Dice lo mismo, la libertad de enseñanza y el derecho de ver preferente. ¿Qué es eso? ¿Y eso va a quedar en la Constitución? ¿O lo van a borrar? ¿Y qué van a poner? ¿De qué están hablando? Bien, porque ese es el punto. Ahí es donde él habla trastabilla. Ahí es donde está la pregunta. Está tanto en, ¿vamos a hablar de una vez de los derechos económicos sociales o no? ¿Cuánto nos va a entrar el etos neoliberal y ese entrenamiento y casi mímesis con el juego del uno elige? Así le toca elegir siempre dentro de su estamento, como es el caso. Y después de elegir y elegir queda siempre donde los mismos. Pero respirando por ahí el ahogo de no encontrar salida. ¿Cuánto llevo? 6 minutos. Vamos a ver ahora otra imagen. Voy a trabajar con el habla que escucho en los grupos estos días. ¿Qué pasó después del rechazo? Para ver otros temas que están vinculados, muy vinculados a esto. Y que tiene que ver con lo que yo creo las preguntas de la democracia. Disculpa que me pierdo un poco. Vamos a escuchar la voz. Se me perdió. ¿Está más adelante? No. Es que aquí. No, acá estamos bien. Aquí vamos a llegar, creo que no. Disculpen, lo tenía en eso. Bueno, nada, lo hago oral, sin papel. Si uno abre un grupo hoy día, una invitación, una conversación, ¿qué aparece? Aparece una suerte de derrame de miedo. Que la delincuencia, que los narcotraficantes, que los terroristas, que los inmigrantes, que los indígenas, unos por el norte, otros por el sur, los otros por todas partes. Que no hay estado que ya no se respeta el orden, que ya no hay ninguna autoridad, que estamos en el caos. Estamos invadidos por 4 o 5 adversarios que nos están ganando la guerra. Tal entonces que lo único que cabe hoy día pensar es cómo enfrentar ese enemigo. Todo en el corto tiempo. Nadie que piense a 5, 10, 20 años. Nada de hablar de política, llamar al sheriff. Solo será el tema. Una y otra vez. Y si se está arreglando, lo romperán. Pues es un modo en que aparece el habla dirigente cuando no tiene nada que decir. Llama al pueblo bueno a cerrar filas con el amo
y a perseguir al pueblo malo y a buscarlo. Y lo va a buscar en unos que se le parecen mucho, pero que vienen con la marca o por ser migrantes o por ser, en fin. Y de esto viene de los fundos, de los afuerinos, de los flaites, da lo mismo, siempre inventarán, siempre se inventará el enemigo. Si es cierto que hoy día hay tanto peligro, significa que el 98, cuando ya lo marcábamos como el miedo al otro, no era cierto. Porque el 98 se decía exactamente lo mismo que ahora. Las mismas frases, he comparado lo que escucho ahora en los grupos con lo que escuchaba para el informe del PNUD del 98. Y es lo mismo. Cada vez más fuerte, cada vez más intenso, muy bombeado, muy inflado. ¿Que hay peligro? Claro que hay peligro. ¿Pero es Chile el país más peligroso del mundo, según dice nuestro miedo? Somos el país más asustado del mundo, eso sí, y así medido. ¿Dónde se funda eso? Es un modo de impedir cualquier conversación de retorno a discutir sobre los derechos económicos sociales. No es tiempo de hablar de eso, es tiempo de hablar solo de orden. Aparece con fuerza, como un grito, recuperando la voz incluso de ese sector popular que siente que puede abrazar al amo de nuevo y formar la alianza del orden. Sin embargo, no tiene palabra nueva, nada que decir. El grupo no lo sigue y el otro grupo está aplacado, desesperanzado, derrotado. Y calla, y tiene su demanda. El salario, la salud, la educación, todo en cadena. Sin esperanza, sin fuerza, sin ese protagonismo que tuvo en octubre, sin esa conciencia de identidad que apareció entonces. Pero quedó un trabajo, quedó la codificación de la demanda social, que son los derechos económicos sociales, y que lo plantean con todas sus letras. Claro que señalando, según sea posible, de a poco, gradualmente, lo que cada gobierno puede hacer, sin ningún afán de presión, sin fuerza, pero tampoco sin conformismo. No es el conformismo de los 90, es simplemente la impotencia. Derrotado, desarmado, no sabe dónde poner ese anhelo, pero que le quedó. Como la pregunta que tiene que ser respondida de aquí en adelante. Octubre no traía una propuesta ni traía ninguna respuesta. Pregunta traía, como traté yo de ponerla en este libro. Y esa pregunta sigue funcionando como la pregunta por ¿es sostenible este orden tal como viene parido desde el inicio en los apellidos y en estos puestos de trabajo simple para el conjunto popular? Y da lo mismo los colegios y los estudios, que todo viene organizado en ese esquema profundamente y se sigue reproduciendo. En ese sentido, que la discusión hoy día en los grupos sea de esta voz que habla del miedo y llama a la mano dura, y esta otra voz que apenas insinúa la demanda que le queda y no sabe dónde poner, ni quién la represente, pero que sabe que es su demanda relativamente inamovible. Hoy día todos saben la legitimidad de la demanda en salud, en pensiones, en salario, y que se entienden incluso en clave de derechos económicos sociales. Por eso hace tanto ruido las bases institucionales, no saben qué hacer con eso. De eso hablaba Octubre. De eso es lo que puede hablar la Constitución y dialogar con Octubre. Y no quieren hablar de aquello, porque eso es poner en juego precisamente los recursos de la sociedad, de otro modo. Y eso hace que sienta yo que los grupos viven hoy día como en un pantano, como en un empate catastrófico de derrotados, porque no hay vencedores. El que habla en nombre del miedo, en realidad no lleva más victoria que tener el alma sobrecogida, pero no conduce, ni responde. El habla reivindicatoria sabe que no tiene fuerza, pero sabe que tiene su razón y que no se mueve. Y ahí estamos, tratando de procesar ese equilibrio de derrotas, de ese golpe que fue Octubre y ese golpe que fue el rechazo, y en sentidos inversos. Pero, creo yo, lo que se revela es la impotencia de las clases dirigentes para tener una propuesta, una respuesta, y por eso se aferran al desmán verbal o al desmán público con el culto del miedo, y al mismo tiempo la impotencia por el lado de los sectores populares de tener interpretación a su demanda. Nuestra clase popular no es izquierdista,
Nuestra izquierda es poco clasista. Por ahí no hay mucho encuentro, ¿no? Hay un trabajo ahí de organización y es largo, etcétera, ¿no? Finalmente, para ir terminando, creo que son las preguntas que, después de todo, la democracia chilena ha tenido que responder cada vez. Si uno quiere observar qué era la política en el siglo XIX, esa democracia entre comillas, ¿qué era? ¿De qué hablaban? Nunca una palabra de los derechos del inquilino, nunca una palabra sobre inquilinos, ni sobre la precariedad. Inquilino significa inquilino tenedor, precario poseedor, esa es la definición legal. La precariedad venía de entonces, para que no se crea que es reciente. Esa democracia de esto no sabía, sabía de otras cosas: federalismo, unitarismo, clericales, laicos, ideas, ideologías, entre distinguidos. Pero de los intereses populares ni una palabra. Era una democracia que no sabía de la sociedad, que no quería saber de la sociedad. Era una democracia, si quieren, de expertos o de la clase dirigente en acto dirigiendo. En los tiempos de las transformaciones, desde los gobiernos radicales, Frei y Allende, podríamos decir que la democracia se pensó a sí misma como un instrumento para transformar esta situación. Yo no puedo entender esos 40 años, 50 años, sino como un intento de terminar con el apartheid de los apellidos o la desigualdad y con terminar con esa matriz productiva basada en la extracción de fuerza humana, clorofila y geología. Era la Fiat y era la escuela popular y era la democratización. Tecnificar y democratizar eran las consignas de ese proyecto, desde los radicales hasta Allende. Democratizar una sociedad que venía todavía llena de privilegios, como supimos que sigue cuando fue octubre, y al mismo tiempo tecnificar, pues entendía que con esa matriz, con ese modo de sacar y sacar lo que pudiera y estuviera a la mano, ora indígenas, ora oro, ora clorofila, ora bestias, lo que fuere, en vez de organizar procesos complejos de producción, no tenía mucha posibilidad ninguna democracia sustantiva, que al mismo tiempo sacara de la pobreza y permitiera empleos complejos, ¿no? Esas fueron sus preguntas. Y fue un proyecto y fue una sociedad que no fue finalmente. El neoliberalismo se olvidó. Nadie más habló nunca de desigualdad en Chile ni de pueblo durante 40 años, 30 años. Durante 30 años no se dijo pueblo, no se dijo desigualdad. No podía nombrarse, era como que no existía. Y nadie se le ocurriría intentar en ese tiempo intervenir en un modelo de desarrollo que volvía a la fruta y a la minería, a los puestos de trabajo simple, a la temporera. Y creyeron que los hijos de la temporera y los nietos de la temporera iban a estar satisfechos con sus puestos, que ahora ya no pobres, les volvían a enviar a la parra con su título universitario a cuestas. Y no dio la parra para eso. Y explotó. Y sigue el ensarte. Esa era la pregunta del fondo, era la pregunta del Chile de los 40, 70, y es la pregunta todavía hoy. Este país parido así en esta desigualdad, tan bien acoplado a ese modo de explotar cuerpos y física, clorofila, la mina, tal que para los apellidos tipo A corresponden los pocos puestos trabajos complejos y para los apellidos tipo B, todos los demás, todos simples. Esa matriz no aguanta la democracia. Por eso que cuando es democrático tiene que intentar cambiar esa matriz, como fue el tiempo que digo de los años 30 al 70. El único modo de ser democracia realmente es tratar de cambiar aquello. Si no hay que hacer, como en los fondos, no mirar la sociedad, y como fue en el neoliberalismo. La democracia no miraba a la sociedad, no sabía nada de esto. Solo sabía que se superaba la pobreza y se sabía que la política era asunto de expertos y profesionales, vaciada por completo de cualquier intento de intervenir. Así fue corrupta también o corrompida, liviana como estaba. Y fue la más corrompida probablemente de toda nuestra historia, porque era la más liviana también. Si queremos una democracia que tome cuerpo, tiene que hacerse cargo de esa demanda que hoy día se codifica como derechos económicos sociales y que ya vemos se mueve muy ruidosamente y nos deja estos documentos tan extraños con los que nos vamos a tener que guiar en lo que sigue. Porque que sigue, sigue y hay que ver cómo intentar construir en esas condiciones que vienen. Muchas gracias.
Gracias, Manuel, por este recorrido que nos haces por nuestra historia y la desigualdad, y cómo esa aspiración a la democracia como esta utopía ya lejos y inalcanzable, ¿verdad?, pero que tiene el nombre de democracia, y efectivamente cómo los derechos económicos y sociales entonces precisamente cruzan este debate de la pregunta, ¿no? Esta pregunta sin respuestas. Amaya. No se escucha el micrófono, Amaya. Pero tengo que, ahora sí. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias a la Universidad de Concepción, a Manuel. Es mi casa, así es que estoy muy feliz. Yo creo que tiene mucha razón cuando dice que esta es una universidad que se respira ese aire de conversación, de diálogo, de vínculo ciudadano. Bueno, la buena noticia es que ese texto que leíste no va a ser el punto de partida, porque lo rechazaron. Y eso significa que no va a ser parte de la conversación. Y aunque lo hubiéramos pensado, quizás no habría sido tan oportuna esta conversación, porque hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.533, que da el nuevo, digamos, que crea las normas del nuevo proceso constituyente. Hoy día está publicado en el Diario Oficial. Yo me voy a referir brevemente a ella. Me parece que es una información ciudadana relevante. Yo soy bastante crítica, lo podemos conversar, les puedo comentar por qué. Pero quizás es importante recordar, la pregunta era la perspectiva de la democracia en el siglo XXI. Y me parece que la Constitución es relevante porque la Constitución es la que fija las reglas del juego. Y legítimamente me pregunto si es posible reescribir las reglas del juego. Y no es una respuesta que solo sea local o nacional. Si uno ve las fuerzas que estuvieron detrás del rechazo, fueron mucho más que fuerzas locales o incluso nacionales. Me parece que fue una campaña que tuvo intereses que iban más allá de las fronteras de nuestro país. Entonces, creo que lo que está en crisis no es solo la democracia, sino que es lo que llamamos el poder constituyente. El poder constituyente es la posibilidad que las propias personas, que el pueblo defina las reglas del juego. Yo me pregunto si eso es posible, no solo en Chile, en cualquier parte del mundo. Porque si vemos los últimos referéndums, los últimos plebiscitos, todos han fallado. Islandia, el de Colombia por la paz, el de Chile por la aprobación del texto. Entonces hay algo ahí que puede tener que ver con la pregunta binaria, simple, para algo profundo, o puede tener que ver con la manera en que se da a conocer el contenido. Yo creo que son ambas. Pero les quiero contar un poco, me parece que en parte la democracia en el siglo XXI se define, por ejemplo, por la existencia de redes sociales. Sabemos que buena parte de la campaña se inició mucho antes del periodo legal a través de los algoritmos de redes sociales y el pago de la información que accede a cada persona. Y eso es algo que debemos plantearlo. ¿Cómo vamos a hacer para que la información que llega sea una información veraz? ¿Cómo vamos a hacer para que las personas tomen decisiones sobre la base de información veraz? Contarles un poco que la ley que publicaron hoy, yo soy abogada, así que no hablo tan bonito como el profe Manuel, pero quiero contarles un poco en qué consiste. Incorpora cerca de 20 artículos a la Constitución del 80, desde el artículo 144 al 161, establece un nuevo cronograma que se va a iniciar el 6 de marzo del año 2023, cuando se instale una comisión de expertos. Este proceso va a ser un proceso en que los guardianes van a ser expertos, y a mí me parece que eso es una delimitación que de alguna manera hace un poco más débil la perspectiva ciudadana, la perspectiva constituyente, porque el proceso va a estar delimitado o enmarcado por la propuesta que haga esta comisión de 24 expertos. Los miembros se va a llamar ahora Consejo Constitucional, van a ser electos el 7 de mayo del año 2023 y la votación final de la propuesta va a ser el 17 de diciembre de 2023. Lo que antes era la Convención Constitucional ahora se va a llamar Consejo Constitucional, va a estar integrado por 50 miembros, va a ser paritario, van a tener 5 meses para trabajar. A mí me parece que eso es muy poco tiempo. Una de las
claves de la dificultad del proceso anterior fue que solo hubo un año en total. Aquí van a haber 5 meses para trabajar sobre la base de una propuesta que va a formular esa comisión de expertos, integrada por 24 personas, 12 designados por el Senado, 12 por la Cámara de Diputados, personas que deben tener 10 años de experiencia profesional, técnica o académica. No señala nada más. Pero evidentemente esa misma condición de experto yo creo que tiene inmediatamente, todos lo leemos en clave de élite, ¿no? Van a ser un poco más de lo mismo. Yo no creo que eso profundice nuestro debate democrático. El Consejo Constitucional también es paritario y hay una norma bastante exigente para escaños indígenas. Solo si tienen sobre el 1,5% del total de votos emitidos va a haber un escaño. Y esto a mí me parece muy, muy problemático, porque significa que puede que parte de los 11 pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente no tenga representación en la Convención Constitucional, simplemente porque no va a alcanzar el umbral de voto. Y aquí, de alguna manera, replicamos el círculo de por qué no han estado representados, porque han sido invisibilizados, porque no tienen participación política. Y esto va contra el derecho internacional de los derechos humanos. Me parece que es una mala forma de incorporar escaños indígenas en este proceso. Luego también existe un comité técnico de admisibilidad integrado por 14 abogados o juristas con 12 años de experiencia que van a tener que visar cada norma propuesta tanto por el comité de expertos como por el Consejo Constitucional. O sea, hay 2 especies de cortapisa. Manuel se ríe, a mí me dan ganas de llorar. Pero a lo mejor tú también quieres llorar. No, 14 abogados que se pongan de acuerdo, además. No, si el problema de los abogados, yo cuando tú ibas interpretando las normas, tú sabes que dicen que hay 2 abogados y 3 interpretaciones. La interpretación es darle el sentido a las palabras. Ahora, dicen que las constituciones son árboles vivos, que por tanto debían responder a la sociedad y el derecho aspira a ser una parte de la cultura de un país. Pero a mí me parece que nuestra densidad democrática es bien baja. Y que efectivamente si uno lee la propuesta constitucional y el trabajo de la Convención Constitucional, hay una riqueza en el debate porque había una representación histórica que no habíamos tenido. Benito Baranda decía, yo he participado de 22 comisiones presidenciales desde el retorno a la democracia y siempre me encuentro con los mismos. Y esta es la primera vez que no conocía a casi nadie, porque veníamos de los territorios, porque no éramos políticos de profesión, porque representábamos a movimientos sociales. Otra cosa es que la convención, el Consejo Constitucional que se crea, no permite listas de independientes. Los independientes solo pueden ir en listas de partidos políticos y eso también me parece que de alguna manera es ir limitando al menos lo anterior. Tampoco les quiero quitar demasiado, quiero también dejar espacio para que conversemos, pueden tener preguntas o dudas respecto de esto. El porcentaje de votación es 3/5, o sea, un 60% para aprobar las normas o un quórum supramayoritario. Y finalmente, y aquí yo creo que es como el tiro de gracia, por lo menos para mí, yo no pretendo hablar realmente como exconvencional, yo siento que nuestro trabajo ya terminó. Nuestra labor ahora será como de ciudadanos o ciudadanas atentos, conscientes, críticos. Yo al menos lo haré desde la academia. Pero la norma constitucional que se publicó hoy día, por tanto ya es ley de la República, establece al final lo que llama las bases constitucionales y dice 12 cosas. Y a mí me parece que cuando uno las lee es como ir escuchando lo contrario de la propuesta del proceso anterior. Y entonces es el poder constituido, el Congreso Nacional, que censuró a priori el debate que iba a darse ahora. Porque les voy a decir, y a ustedes les va a sonar conocido, o sea, no estoy hablando de algo desconocido. Primero dice que Chile es una república popular y soberana, una república democrática, popular y soberana. Bien, porque cambia la soberanía nacional por soberanía popular. Ahí yo estaría de acuerdo. Luego dice, en segundo lugar, que Chile es un Estado unitario. Y ese es el tiro de gracia para la propuesta central del capítulo 3 anterior, que era un Estado regional, con una descentralización local, con creación de autonomías territoriales indígenas, con espacios de protección climática, con refugios climáticos. Entonces, es evidente que el declararle un Estado unitario, y ojo, que estas bases constitucionales no pueden ser debatidas en un sentido contrario en el proceso constituyente, porque serían objeto de un reporte del Comité Técnico de Admisibilidad.
Entonces, de alguna manera nos están como coartando un debate que a mí me parece desde Concepción tiene todo el sentido, la idea de un Estado que no fuese unitario, sino descentralizado, regional, federal. En tercer término, la base de los derechos humanos es la dignidad humana. Yo estaría de acuerdo. Después viene una que a mí me pareció que era muy, muy, muy difícil de aceptar. Dice que se van a reconocer derechos de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Y entonces ahí, en el fondo, pone una lápida al debate de la plurinacionalidad, pero también del reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios. Porque todos sabemos, no hay que ser un gran historiador, un gran conocedor de la historia para saber que la creación de la nación chilena, cuando se crea el Estado, obedeció a la necesidad de la soberanía ficta, de tomar control territorial. La nación chilena nunca ha existido. Quizás hoy día existe después de 200 años, pero evidentemente en conjunto con los pueblos indígenas. Y entonces el darle vigencia a la nación chilena y los derechos de los pueblos dentro de ella, yo personalmente no estoy para nada de acuerdo. Luego reconoce un Estado social y democrático de derecho, pero dice expresamente a través de instituciones públicas y privadas, o sea, de alguna manera mantiene la subsidiariedad. No, no lo dice. Dice solo a través de instituciones públicas y privadas, pero de alguna manera es la mantención de la subsidiariedad. Luego habla de los símbolos patrios, que no era necesario, es una especie de, no sé. Y luego habla de los 3 poderes del Estado y nombra al Senado. Y acuérdense ustedes que la propuesta era hablar de la Cámara de las Regiones para hacer coherente el Estado regional. Entonces, inmediatamente se asegura que va a haber un Senado, que va a haber una Cámara de Diputados. Luego habla de los órganos autónomos, de derechos fundamentales. Cuando habla de los derechos fundamentales, nombra en especial 3. Y a mí me parece que no son inocentes. No es que de una lista enorme no eligió el derecho a la protesta social ni el derecho a la salud, sino que eligió el derecho a la vida. Y ahí va una respuesta, ¿no es cierto?, a las normas sobre derechos sexuales y reproductivos. Eligió la propiedad y la libertad de educación, que era la norma que tú leíste. Yo creo que eso no son casualidad, que eso sean las 3 referencias. Luego habla del reconocimiento constitucional de las Fuerzas Armadas, que había quedado fuera, porque la única constitución en la historia de Chile que habla del reconocimiento de las Fuerzas Armadas es la Constitución de 1980. Lo que hay en las otras constituciones es el deber de obediencia al poder civil. Luego habla de la existencia de estados de emergencia y vuelve a incorporar el estado de sitio. Yo me dedico al derecho constitucional y les diría que en el constitucionalismo democrático los estados de excepción no existen, porque es en situaciones de emergencia cuando más se tienen que defender los derechos fundamentales de las personas. Lo único que existe es el estado de catástrofe por causas naturales, porque evidentemente no tenemos control respecto de eso. Entonces a mí me parece que también eso va en contra del constitucionalismo democrático. Y finalmente la única norma en materia de la conservación de la naturaleza es la obligación de cuidar y conservar la naturaleza y la biodiversidad. Pero evidentemente eso frente a la crisis climática y frente a la crisis ecológica es absolutamente insuficiente. Ese es el punto de partida del debate constituyente 2023. Y a mí me parece que va en un sentido contrario a los acuerdos que habíamos logrado como país con posterioridad a la revuelta popular. Y me preocupa porque es un proceso de alguna manera limitado, encauzado, con una especie de censura previa. Pero dicho eso, también quiero ser un poco pragmática. Me parece que lo que propusimos como parte del proceso constituyente anterior le faltó tiempo, le faltó madurez, y el derecho es un producto cultural. La Constitución también lo es. Y entonces quizás esta es una etapa intermedia. Por tanto, por cierto, creo que no nos podemos restar como ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que hacerlo de manera crítica. Yo voy a participar como académica, pero por cierto me preocupa y lo quiero decir. No quiero ser autocomplaciente. Esto no es el proceso constituyente que soñamos, pero quizás es lo máximo que vamos a tener. Eso, muchas gracias. Gracias, Amaya. Como nada es coincidencia ni casualidad, el que estemos hablando de democracia en el siglo XXI, que es lo que tú, la norma que acabas de ahí puntualizar, ¿verdad? Con esto, bueno, nos deja todos, yo les miraba las caras, estamos todos como, vamos a llegar corriendo a leerlo, ¿no? Complejo. Por un lado, entonces, Manuel nos plantea
esta mirada, ¿verdad?, de la pregunta de octubre y cómo tenemos muchas preguntas sin respuesta. Y por otro lado, Amaya nos comenta de cómo, a propósito de esta nueva etapa o el proceso que sigue en el tema del proceso constituyente, con efectivamente esta sobrereacción que hay a propósito del rechazo del texto anterior. Yo quisiera abrir la posibilidad de preguntas, de conversación, aprovechar la experiencia de Manuel, ¿verdad?, con sus tremendas reflexiones sobre la historia y los desafíos que tenemos como sociedad en Chile, en Latinoamérica, en el contexto mundial, ¿verdad?, de las correlaciones de fuerzas y en fin. Y precisamente la experiencia de cómo abordar, Amaya, con tu experiencia como convencional, pero además como abogada, precisamente con los desafíos que tenemos como sociedad. A propósito de lo que dices, que no nos podemos restar ninguno, ¿verdad?, en precisamente esta etapa que viene. Tenemos el micrófono por allá. Aquí estoy. Que Ahí levante está, la ahí mano está. quien quiera preguntar. Tuyo. Ahí está, al También ladito. Buenas tardes. Yo vine a esta feria para distraerme y me voy, pero entre comillas, avinagrado. Lo escucho a ustedes. Han pasado 3 años desde octubre del 2019. La crisis sigue ahí mismo. No sé quiénes quieren frenar este proceso. Y yo me hago la pregunta que todos nos hacemos, si vale la pena restarse de este proceso o seguir adelante. Yo tenía la esperanza de que este proceso iba a seguir con un piso mínimo, que era el Estado Social Democrático de Derecho, pero Lo dice. ahora pero no sé, me hago la pregunta, ¿qué hacemos? Eso. Tal vez juntar un par de Sí, preguntas. dale. ¿Les parece si juntamos un par de preguntas? El señor que está atrás estaba pidiendo la palabra. Una pregunta para don Manuel, profesor Manuel, y para Maya. El título de este conversatorio es Perspectiva de la democracia siglo XXI, me parece que así es. Entonces, para don Manuel, escuchándolo, lo veo con una perspectiva que estratifica la sociedad entre dominantes y dominadores, entre clases que afligen a los demás y gente que tiene que soportar a quienes hacen la dominación. En esa perspectiva de la democracia del siglo XXI, no sé si la aspiración de él es una democracia popular al estilo de la democracia, por ejemplo, venezolana o nicaragüense. Esa es la primera pregunta para él, si ese es su ideal de democracia. Y para Maya, la pregunta es si como integrante de la Convención Constitucional tiene una autocrítica, ya sea personal o colectiva, porque el rechazo que tuvo la propuesta constitucional es un rechazo a lo que plantea, lo que se planteó en esa convención, ya las ideas matrices como lo que se mencionó, de que Chile fuera un Estado con múltiples naciones, entre otros planteamientos. Entonces me gustaría si ella personalmente, colectivamente, tiene una autocrítica respecto a la actuación que tuvo la convención y en lo personal. Acá hay una tercera pregunta. Hola, buenas. Un gusto estar acá escuchándolo en cierta medida. No tenía pensado escucharlo, así que a la pasada fue bien gratificante. En lo personal, seguí muy de cerca el proceso 1.0. Uno de mis primos fue el asesor de Elisa Loncón. Mi otra prima es la diputada Erika Ñanco. Entonces, de alguna otra forma, familiarmente, hemos seguido muy de cerca cada uno de estos procesos y sobre todo en lo que dice sobre la interculturalidad, más allá del tema mapuche, de cómo se enfrentan ciertos desafíos. Y en base a eso es súper interesante ver y analizar las perspectivas, porque el levantamiento de octubre del 2019
tuvo una demasiada representación de la Buen Ufolle, de la bandera. De alguna u otra forma, socialmente, la sociedad chilena se vio muy representada con el tema mapuche, ya sea porque, no sé, en algún momento se vieron como iguales, desprotegidos, desplazados, discriminados, y el efecto del 4 de septiembre del año pasado fue un efecto muy distinto. O sea, las celebraciones del plebiscito era pura bandera chilena, que obviamente no está mal, pero hay un claro una clara pregunta de qué ocurrió, de pasar de un símbolo a otro, ¿ya? Eso por un lado, es súper importante darle la vuelta. El exceso de representación indígena, a mi parecer, también fue uno de los problemas que tuvo la Convención 1.0, el generar un pueblo que muchos años fue mirado en otro rol social, que tomar un rol tan protagónico también fue, yo creo que algo muy contraproducente que le tuvo el proceso 1.0. Entonces, y claro, de alguna otra forma, así como decía Maya, en este nuevo proceso, de alguna otra forma, esa sobrerepresentación ahora ya se ve disminuida. Entonces, no sé, también hay que considerar que ingresamos a un sistema de convención con una votación sin voto obligatorio y terminamos un proceso con voto obligatorio. Entonces, en ese sentido, cuáles son los aprendizajes que hay que tomar de forma futura? ¿Cuáles van a ser nuestros próximos debates? Y concuerdo también completamente con que los tiempos para este nuevo proceso son muy acotados y da la sensación que solamente estamos buscando nombres de expertos y uno que otro de elección popular solamente para colocarle un nombre y una firma a una nueva constitución. Y eso yo encuentro que es terrible. Gracias. Eso. Manuel, Amaya. No sé si alguien más quiere hablar, quizás. ¿No? Ella, para que ¿Sí? pregunte. Ya, también. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia, tengo 33 años y yo sí salí a la calle por el primer proceso y voté rechazo. Soy de ese porcentaje de rechazo que salí con la bandera. Yo vengo de un pueblo que se llama Curanilahue. Hablan de democracia. Natalia, ¿puedes ponerte el micrófono Acá, más cerca? acá. Porque no se escucha Ya. bien acá. Hablan como de democracia y yo creo que soy fruto de la democracia que si en Chile no, como dicen, está como muy segmentada. Mi abuela que nos sacó adelante a 5 profesionales, tuvimos la oportunidad. Encuentro que en Chile sí hay oportunidades. Cuando salimos a la calle, salimos por unos pilares que fue la salud, la educación. Tengo un hijo de 5 años, el colegio me sale 3 millones. Y tampoco soy de la clase media emergente, porque como les digo, salí de un pueblo, de un colegio con números, y me tuve que enfrentar a eso de los apellidos, como decían, que es para ciertos cargos. Me tuve que aprender a defender a la vida, y hoy día es lo mismo que decía, me sumo o me resto de eso, porque dentro de toda la inestabilidad que yo veo, hay un status quo, que yo me siento, si bien está la inseguridad, que él me dice, no, que es más que nada como quizás de la prensa, entonces me quedo tranquila, no quiero cambio. Entonces, ¿cómo yo me sumo? ¿Qué me atrae a mí como para decirle, oye, a mis pares, vamos a votar, está bien el cambio? Porque hoy día yo creo que la seguridad, yo quiero llegar viva a mi casa. O sea, en el fondo tengo un niño de 5 años que si yo no llego, nadie se hace cargo. Entonces, bueno, eso es como lo que yo les quería decir, me sumo o me resto. ¿Dónde en esos 10 puntos que nombró voy a tener una ayuda o de qué manera yo puedo aportar? Porque como dicen, son expertos y uno quizás no llega al experto a decir esto. Ya encuentro fantástico que hoy día yo pueda, delante de ustedes, darle como mi forma de vivir, que creo que de muchos acá estamos esperando que nos representen, si eso es, que nos representen. Y para salir con la bandera y salir todos unidos y por un bien común. Eso, gracias. Bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas a cada uno. A la primera, yo creo que Chile sí cambió
Pienso que a veces los cambios van un poco más lentos de lo que uno quisiera. Yo no creo que lo vea yo, esa es la verdad. Si los cambios a los que aspiraba no creo que los pueda ver yo. Creo que uno trabaja también para las generaciones futuras. Ojalá que mis nietos lo logren. Y la Constitución establece las reglas del juego. Entonces yo creo que sí tenemos que intentar luchar por esas reglas del juego. Dice dentro de las bases constitucionales Estado social y democrático de derecho. Y entonces quizás por ahí hay que intentar lograr. Ahora, yo no pondría todo el peso solo en el catálogo de derechos fundamentales. Yo creo que es súper importante la estructura institucional. También hay que trabajar un poco más eso. Con respecto a la autocrítica, por cierto, hay que hacerla. Y diría que la autocrítica, pero ¿sabe? Lo que a mí me sorprende a veces es que pidan una autocrítica personal, que por cierto yo espero que cada uno de nosotros la haya hecho y que sea, como la palabra lo dice, personal. Pero que hay que hacer una autocrítica institucional. Este fue un proceso institucional y que no contó con el apoyo, yo diría, de ninguno de los dos gobiernos, digámoslo. En uno fue más evidente, pero en el otro también fue. Entonces hay que hacer una crítica al diseño del proceso en tiempo, el tema del voto. En esta ocasión los dos votos son obligatorios, el de entrada y el de salida. Pero a los votos, al tiempo, al diseño. Y yo creo que también hay que hacer una autocrítica ciudadana. La Constitución no fue redactada por los convencionales para los convencionales. La Constitución fue redactada por los convencionales para todo y cada uno de los ciudadanos que votaban. Y mi impresión es que mucha gente fue a votar con poca información. No sé si hubo tiempo suficiente para conversarlo, pero creo que ahí tenemos que también hacer cierta autocrítica de cómo cada ciudadano manifestó su opción del Chile que quería, del Chile que aspiraba, del Chile para sus hijos. Y un poco voy a lo que decía Natalia. Por cierto, la educación es central, la educación, pero la educación pública hoy día casi no existe. Entonces, ¿cómo la fortalecemos? Yo creo que hay una serie de preguntas muy importantes y que ojalá, Natalia, este proceso te represente, el que viene ahora, si el anterior no lo hizo. Yo lo deseo de todo corazón. Eso, muchas gracias. Vale, gracias. Nada, pensando mucho en lo que plantean, qué hacer o qué hacemos, como decía, ¿no? Por lo pronto no, de cercanía con un modelo venezolano, nicaragüense, no estaba dentro de mi modo de aproximar. Es más bien la idea de una democracia que no es ingenua y que sabe que tiene que tramitar conflictos de intereses de clase, democráticamente. Creo que la democracia es un modo de tramitar también el conflicto de clases. Y en una sociedad como la nuestra, así partida en clases, como está dibujado en la ciudad, necesitamos una democracia que sea capaz de tramitar esa fractura. Eso es todo. Lo que veo y lo que se escucha es que de esa fractura no se va a saber. Por eso los expertos. Un experto, como decía el señor Insulza, son expertos en derecho constitucional, decía él. Lo dijo 5 veces en una entrevista. Creía que esos expertos eran en derecho constitucional. Sabemos que no, que son expertos. Él podrá decir es que era obvio, por eso no lo dicen. Si era obvio porque lo dice 5 veces. Hasta las 12 del día nomás se entienden esas cositas. Era obvio que querían reducir esto a una discusión entre constitucionalistas, que entonces la Constitución se mira según el lenguaje de los constitucionalistas, es decir, de sociedad cero. No es alguien que conozca la sociedad de la que está hablando, puede no saber nada de Chile y ser un experto constitucionalista y hacer la Constitución, porque los expertos no saben sino de lo que son expertos, de la sociedad no saben, de los contextos no saben. Están hechos para no saber de lo que no hay que saber. Y esa es su protección del debate. Se hablará de lo que el constitucionalista de alguna escuela cree que es hablable. Y eso que la sociedad diga A o B, da igual. El problema es también por nuestra parte, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que no podemos sino partir de nuestra debilidad política, cultural, ideológica, como hace mucho tiempo no estábamos. Nunca había visto yo a la izquierda tan desconectada de la clase popular, hasta de concepto, nunca. Ni a las clases dirigentes sin repertorio, porque también las clases dirigentes no hayan que decir, no han dicho una palabra desde octubre, o hablan con esas cosas pintorescas tipo amarillo, que dura un rato y no queda nada, o hablan con el miedo. Esos son los discursos de la derecha. ¿Qué queda de eso? ¿Ese es su plan?
entre amarillos y el sheriff. Eso es el lejano oeste, el banquero y el sheriff, ¿no? Para perseguir malhechores. Política, eso no existe. Política es hablar de educación, de salud, etc. Pero no tenemos alternativa tampoco nosotros. Y ahí, permítanme ser hasta un poco obsesivo para poner los puntos. O sea, yo no sé cuánto es que podamos influir y conducir el proceso que están dando, que ya tiene cartas echadas en algún sentido. Lo que sí sé es cuál es la posición que hay que tomar cada vez en cualquier debate y abrir los debates donde pueda tomarse esa posición. Es la posición que se refiere y se orienta por los intereses populares, no por ideas, no por nuestras ideas, ni de género, ni de etnia, ni de naturaleza, todas esas válidas y tendrán que lucharse y ganarse con sus propias fuerzas también y sumándose. Pero no olvidarse que lo que mueve a esta sociedad, lo que hizo Octubre, tiene que ver con los intereses populares, es decir, con lo que a la gente le falta, no lo que desea ni lo que imagina. En las ideas nos vamos como nos vamos y a veces perdemos incluso. No es un país progresista en las ideas el nuestro, menos el más progresista del mundo, como nuestra Constitución avisaba. Sin embargo, es una sociedad profundamente estructurada en clases sociales que tienen perfecta conciencia de aquello. Incluso los que están a favor de la mano dura, incluso los que tienen el etos neoliberal incorporado y defienden la elección de escuela, por ejemplo. Todos ellos tienen claro que tienen la misma marca de estamento. Todos entienden de que se trata de aceptar, por ejemplo, de su lado, que así es Chile, que nunca el rico va a estar en la fila del consultorio, que nunca tu hijo va a ir a un colegio particular como de los otros. Pero eso no significa que tengamos que estar todos revueltos. Tienen la marca de estamento, saben cuáles son sus intereses. Unos los naturalizan, y cuando teníamos a Dios bastaba. Después hubo que hacer sociedad para modificarlo, y el neoliberalismo, mientras nos sacaba de la pobreza, y mientras aprendíamos a jugar el juego del yo elijo, funcionó. Pero ahí están. Creo que ese es lo que yo haría, lo que diría. No perder el norte, de conectarse con los intereses populares, con ellos todas las banderas, pero nunca dejar de poner primero eso que falta. Que el otro dijo que falta. ¿Qué dijo la gente que faltaba en octubre? ¿No escuchamos lo que dijo y que gritó que faltaba? A eso hay que responder. A lo que la gente dijo que falta, no a las ideas de la mejor sociedad que podemos imaginar. También, cada cual lleva lo suyo y es la política un espacio donde realizar una civilización racional, sin violencias de género, de etnia, obvio, eso de suyo. Pero eso no es en reemplazo de lo que estructuró la lucha y el conflicto de octubre. Eso terminó, ese tiempo, ese momento, esa esperanza. Lo que quedó es el código de la fractura de esta sociedad que sigue lo mismo. No sé cuánto podamos incidir, no sé cuán lejos van a llegar en ese proyecto, tampoco me interesa que no fluya, no es interrumpir por interrumpir. Solo sé que tenemos que ver nosotros también por dónde encontramos posición para ir reconectándonos con el conjunto social del que veníamos o al que queríamos representar. Eso. Gracias, Manuel. Tal vez una última reflexión que ustedes quisieran hacer a propósito de lo que acaba de mencionar Manuel y Amaya, esta sociedad fracturada, esta democracia, ¿verdad?, donde se acentúa el tema de la carencia, de la falta, de la deuda, donde la posición de los intereses populares efectivamente está en esta falta y es lo que efectivamente reconocemos, y esta incorporación precisamente en este tema de norma que tiene que ver con la instauración del Estado Social y de Derechos, que efectivamente está registrado allí. Así que si quisieran, porque Amaya también tiene que hacer en unos minutos más. No sé si allá hay una colega que quiere. Ella quiere hablar. Ella levantó la mano. No Acá tenemos Pela, el... ¿Quién levantó la mano?
Micrófono. Dale nomás. Ahí va. Aquí viene el micrófono. Ella me encantó, señorita. Hola, buenas tardes. Sí, una pequeña reflexión final en realidad de lo que fue el proceso. Yo lo seguí atentamente. Me di el trabajo de leer la propuesta completa. Creo que vi todos los programas de Estado Nacional, Aquí se debate, Tolerancia Cero. De esto yo creo que en algún momento llegué, era como demasiado. Me di el trabajo. Me di el trabajo de votar a prueba de entrada, me di el trabajo de votar a prueba de salida. Precisamente por la lectura del texto completo. Con cosas a favor y con cosas que no me gustaron, sí. Pero el sinsabor mayor que me queda de todo, ya ha pasado todo este tiempo, es que quedo con la textura de que lograron instalar de que todo lo que suena a solidaridad es Chilezuela. Todo lo que suena a cuidados, a contención, a equipo, es Nicaragua. ¿Cómo se sale de eso? Wow. Bueno, sí, es una reflexión interesante. A mí también me sorprendió que el valor de lo colectivo, el valor de lo común, de lo colectivo, de lo social, de lo político, finalmente está muy devaluado. Y me parece, yo lo he comentado a veces, me parece que el neoliberalismo también nos permeó a nosotros mismos. O sea, el modelo no solo fue institucionalizado en la Constitución del 80, sino que estos 50 años de vida bajo ese modelo han tenido un peaje, han tenido un peso. Y me parece que nosotros mismos no éramos conscientes, o por lo menos colectivamente yo no lo era, de la importancia que al final tenía la individualidad, la propiedad individual privada, y que efectivamente los derechos sociales, que al parecer eran tan demandados, cuando significaba, por ejemplo, la pérdida de la libertad, porque iba a haber un solo modelo de salud pública, se veía como un detrimento patrimonial. Y eso es muy duro. Eso es muy difícil. Y creo que tampoco supimos mirar en perspectiva el impacto que había tenido la pandemia. La pandemia transformó al otro en un peligro, o sea, porque era el peligro del contagio, nos separó, nos segregó. Y creo que eso también fue muy, muy importante en el proceso. No tengo la respuesta para eso, pero comparto la inquietud. Yo creo que tenemos que volver a pensar en colectivo. Cosas como esta, lo cultural siempre es colectivo. Y entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en ese ámbito. Quizás es eso, no sé si es suficiente, pero comparto la inquietud. Manuel. Sí, muy breve. Yo creo algo resuena, por ejemplo, en la facilidad que tiene también la palabra fabulatoria para inventar sus cuentos en el tema de las vacunas, por ejemplo. De hecho, están juntos. Muchas veces los que hablan así livianamente de confundir y generalizar, ¿no? Señalar esto es Chilezuela, etcétera, son los mismos que hablan contra la Pfizer que sus experimentos. Es el habla imaginaria que puede inventar lo que quiere con un par de coherencias y parece verdad y es solo una lógica, y una ideológica finalmente. Pero ¿por qué eso toma lugar? Porque hay vacío de una palabra organizada, alternativa, en el páramo, en el desierto ideológico en el que estamos, en la hegemonía neoliberal que se instala durante los 30 años de entrenamiento diario. Estamos todos entrenados para ser ese instrumento que optimiza cada paso, que piensa finalmente si su número va a subir o va a bajar. Esa mímesis que tenemos ya con la forma del capital, nuestra, por ejemplo, cifra de la AFP, un número. En eso somos el capital. El capital es igual a un número, no es más que eso. Y solo puede crecer. Y si no, crisis. Y el nuestro también. Y nos vemos como si fuéramos un capital. De hecho, se llama capitalización individual. Y individuación capitalizada. Las personas cuando sienten que la tómbola les impide elegir el colegio A o B de su barrio, lo viven como tú dices, como una condena, como una tristeza infinita, como una impotencia, ¿no? De obligados, pues están entrenados en el ejercicio de buscar la fórmula y efectivamente arriesgan lo que aseguran con el otro paso. No es que mejoren su rendimiento académico, que no, son iguales,
pero al menos imaginariamente controlan el riesgo de la deserción o equivalentes. Al final terminan distribuyéndose de nuevo buscando orden, no educación. Que así los colegios se vayan al Ministerio del Interior. Que se trata de eso. Porque de educación ya nadie habla. Bueno, creo que por ahí vamos. Es decir, tenemos que partir del pueblo real tal cual es. No imaginar otro, no denostarlo cuando no es como nosotros queremos. Es un pueblo que viene de siglos de fundos, de apenas 30 años de intento de liberación. 30 años, 35, la reforma agraria del 68, el golpe del 73, 5 años. 5 años. ¿Se entiende? Para entender de dónde venimos. Y luego el neoliberalismo que nos entrena en esto. Quien no conozca el autoritarismo que yace en el pueblo, que aprendió a autodiscriminarse, desde hallarse feo, y buscar al malo entre los suyos, al afuerino, al bandido, porque así era la ley del fondo, y así podías permanecer en él. Y mientras más tratarais de parecerte, y mientras más clarita saliera la guagua, más chance, ¿no? Y mientras más bien portado, que era lo único que importaba. ¿Y después qué? Después tenemos los 40 años de neoliberalismo donde estamos ahí con las metas, o está la temporera, precaria. Y eso es nuestro pueblo. Y tiene lo suyo y puede hacer octubre, pero hay que partir, creo yo, de nuevo de él y desde él. Es decir, en las organizaciones, o en los colegios, en las universidades, y a un camino largo. Un camino largo. Hubo hegemonía neoliberal, hoy día está en crisis. No crean que hay conformismo como lo hubo en los 90, pero tampoco hay alternativa. Ahí estamos en ese páramo y vencerá el que convenza, y será de aquí a 20, 30 años, mientras la sequía nos dé. Eso. Muy bien, muchísimas gracias a Maya Alves y a Manuel Canales por esta importante, profunda, necesaria conversación sobre democracia en el siglo XXI, desafíos y el pensar colectivamente, ¿verdad?, las respuestas a eso. Así que muchísimas gracias, Manuel, gracias a Maya. Despidamos con un afectuoso aplauso a Manuel Canales y a Maya Alves y a nuestra presidenta de la Feria Internacional del Libro, Moira. Y el libro